Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a hablar de otra monarquía que ya está extinta. En esta ocasión se trata de Lituania. Pero antes de pasar con los pretendientes actuales y lo que tiene que ver con la familia real, yo les voy a hablar muy brevemente de la historia de Lituania como monarquía, la cual podríamos decir que inicia en el siglo XII, cuando, siendo un montón de tribus, se unieron para hacer frente a sus enemigos. Entonces se les conoció como Estado lituano. Las tribus estaban gobernadas por duques, lo que sin embargo provocó que hubiera muchas disputas internas. En el año 1236, uno de esos duques, llamado Mindaugas, se impuso a los otros y decidió formar un reino, pero enfrentó mucha oposición de los otros duques que se unieron contra él. Estalló entonces una guerra civil, la cual terminó con el triunfo de Mindaugas y fue reconocido como rey de Lituania. Pero en el año 1251 tomó una decisión muy drástica. Viendo que los otros reinos cristianos de Europa eran más estables, Mindaugas decidió abandonar el paganismo y se bautizó cristiano, cediendo unas tierras a cambio de que el entonces Papa Inocencio IV le diera la bienvenida a una Lituania cristiana. El Papa además lo reconoció como rey y Mindaugas fue oficialmente coronado. En su nueva posición y por instrucciones del Papa, Mindaugas tuvo que construir iglesias cristianas y darle la bienvenida a las autoridades eclesiásticas que envió el Papa. Pero las cosas no resultaron tan sencillas. Lituania siguió siendo muy inestable. Muchos paganos se sintieron ofendidos y al final Mindaugas volvió a la fe pagana. Pero su esposa muerta de Lituania, que por cierto había sido esposa de un enemigo de Mindaugas, a quien él mató para quedarse con ella, pero bueno, ese es chisme de otro video. El punto es que Morta, que también se había bautizado cristiana, se negó a abandonar a los cristianos y aconsejó a su marido sobre asuntos políticos, manteniendo la fe cristiana viva. Pero eso no sirvió de mucho. La mayoría de los nobles y la población de Lituania se mantuvieron paganos. Las iglesias cristianas las usaban para hacer sacrificios y ritos paganos. Además, Morta murió en el año 1262. Algunos dicen que fue asesinada. No lo sabemos, pero el punto es que Mindaugas públicamente volvió al paganismo, intentando unir más tribus bajo su gobierno. Sin embargo, aquí viene lo interesante. El rey Mindaugas entró en conflicto con el que había sido uno de sus grandes aliados, el duque Daumanta. Pero no fue solo un conflicto político. Resulta que la esposa de Daumanta, cuyo nombre no conocemos, lo abandonó y se casó con Mindaugas. Menos de un año después, en represalia, Daumanta se unió con los otros enemigos de Mindaugas y lo asesinaron. Después de ello, Lituania cayó en el desorden absoluto, y aunque los otros nobles quisieron reinar, no lo lograron, siendo asesinados durante los siguientes 7 años. Quedó claro entonces que después de Mindaugas, Lituania no podía funcionar como un reino, y pasó a ser entonces un gran ducado, gobernado por la dinastía lituana Gediminas, la cual fue tan exitosa que para finales del siglo XIV, Lituania era uno de los países más grandes de Europa, que incluía las actuales Bielorrusia, Ucrania, partes de Polonia y Rusia. Pero de repente pasó algo muy curioso. Su reino vecino, Polonia, se había quedado sin herederos varones. El único miembro de la familia real en posición de heredar era una mujer, la princesa Jadwiga, quien fue declarada reina de Polonia, pero no se le permitía reinar sola, y por un acuerdo político se tuvo que casar con el gran duque de Lituania, Jogaila, en el año 1385. Entonces fueron cogobernantes tanto de Lituania como de Polonia. El matrimonio no tuvo hijos vivos, pero el gran duque Jogaila se volvió a casar y se aferró a la corona polaca, además de que por derecho tenía el gran ducado de Lituania. Por eso sus descendientes desde entonces gobernaron tanto Lituania como grandes duques y Polonia como reyes. Pero entonces una amenaza mayor para Lituania estaba surgiendo. Se trataba de Rusia, que entonces era conocido como el Gran Ducado de Moscú, el cual se volvía cada vez más fuerte y quería apoderarse de tierras de Lituania. En algún momento Lituania ya no pudo combatir contra Rusia. Sin embargo, su unión con Polonia, especialmente en el aspecto militar, hizo que Lituania consiguiera importantes victorias sobre Rusia y mantenerlos al margen. Principalmente por esa razón, el 1 de julio del año 1569 se firmó la unión formal y definitiva del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, conocida popularmente como Mancomunidad Polaco-Lituana o República de las Dos Naciones.
Durante los primeros años de esta unión, Lituania conservó sus costumbres, su idioma, su ejército, sus instituciones y todo, pero con el paso del tiempo, pues eso no fue así. Lituania cayó bajo el control de Polonia y la cultura lituana comenzó a perderse. El gobierno, sin embargo, fue algo más complejo. Como ya les platiqué, por esta situación que se dio en Polonia, de que se quedaron sin herederos, pues a Polonia lo estaba gobernando el mismo hombre que era también gran duque de Lituania, que de hecho pertenecía a la nobleza lituana. Y entonces, pues al inicio de la mancomunidad, ellos siguieron con esta práctica, mantuvieron el mismo monarca que en ese tiempo era Segismundo II Augusto. El problema es que él no pudo garantizar la sucesión, pues aunque se casó 3 veces, no tuvo hijos, pero como que hay buen chisme se los platico rápido. En su caso, buscando mejorar las relaciones internacionales, él se casó por acuerdo político, primero con Isabel de Austria, que resultó ser una unión desastrosa. A los nobles de Lituania y Polonia no les gustó la alianza, y la familia de Isabel se quejó todo el tiempo porque Segismundo engañaba a Isabel con Bárbara Radziwiłł, que era viuda de un pariente de Segismundo. Pero Segismundo los ignoró, y cuando Isabel murió se casó en secreto con Bárbara, lo cual resultó lo que le sigue de controversial. El pueblo y los nobles, tanto de Lituania como de Polonia, se le fueron encima a Segismundo. Nadie aceptó a Bárbara como su reina y encima ella falleció poco después sin tener hijos. Segismundo II, siendo completamente impopular y odiado, se tuvo que casar de nuevo por política, esta vez con Catalina de Austria, que era nada más y nada menos que la hermanita de su primera esposa Isabel. Pero Catalina y Segismundo se odiaron y terminaron separados. Así que después de una serie de matrimonios desastrosos, Segismundo pues nunca pudo procrear y en medio de escándalos falleció, convirtiéndose el último rey que perteneció a la casa Jagiellones, que era originaria de Lituania. Obviamente su muerte lo que dejaba era una crisis de sucesión, porque él tampoco tenía hermanos, ni tíos, ni familiares directos que pudieran pelear la corona. Así que en ese momento los nobles, tanto en Lituania como en Polonia, decidieron que los monarcas de la mancomunidad iban a ser por elección. Y como en ese momento Rusia los estaba asfixiando, en el año 1573 eligieron al príncipe francés Enrique de la Casa Valois, quien les brindaría apoyo militar. El problema fue que solo 2 años después, él se convirtió en rey de Francia inesperadamente como Enrique III, y obviamente prefirió quedarse con la corona de Francia, renunciando a la de Polonia y Lituania. Así que otra vez la mancomunidad se enfrentó a una crisis de sucesión, y luego de muchas peleas y problemas, eligieron a la princesa Anna Jagiellon, que era la hermana del fallecido Segismundo II. Pero como era mujer y no querían que reinara sola, se casó con Stefan Báthory, que era miembro de la nobleza húngara y quien sería no solo su esposo, sino también su cogobernante. Stefan era un buen militar, tenía una buena ascendencia, y como Ana era quien cargaba el linaje de las familias antiguas lituanas, entonces se pensaba que se complementaban y iban a tener un buen gobierno. El detalle es que Ana para entonces ya pasaba los 50 años, nunca tuvo hijos y además la pareja no se toleraba para nada. Pasaron todos sus matrimonios separados. Ella incluso llegó a complotear contra él. Luego de un reinado muy breve, el trono quedó vacante de nuevo. A partir de entonces ya ni siquiera se buscaba entre familias de antiguos gobernantes, sino más bien la nobleza elegía gobernantes que les convinieran o que les dieran algunos beneficios. Entonces llegó la casa Vasa con el rey Segismundo III, que era hijo del rey sueco Juan III. Pero con Segismundo III pasa algo muy curioso, porque él no estaba completamente desafanado de la nobleza lituana, pues resulta que por parte de madre era descendiente del rey Segismundo I, así que fue más que aceptado tanto por Lituania como por Polonia. Y la verdad es que en la elección no se equivocaron. Segismundo III instaló el catolicismo de forma definitiva, pero sobre todo fue el causante de la era dorada que experimentó la mancomunidad. Él además ostentó el trono sueco, y de hecho durante algún tiempo Lituania se separó de Polonia y quedó bajo la protección de Suecia, pensando que así les iba a ir mejor. Pero cuando Segismundo III falleció, Lituania volvió a unirse a Polonia, o más bien a estar bajo el control de Polonia, porque ya no era una unión igual, sino más bien Lituania se había vuelto un protectorado de Polonia. En resumen, la mancomunidad se mantuvo y se siguieron eligiendo gobernantes, hasta que llegó Augusto III,
quien reinó desde el año 1764 a 1795. Él de hecho tuvo un montón de hijos y se pensaba que a partir de él pues ya iban a tener una sucesión normal, ¿no? De padres a hijos y así, que además su esposa pertenecía a la nobleza, María Josefa, que era hija de José I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Hay que decir que además Augustus pues era un hombre que estaba dedicado a la cultura, no tuvo ningún escándalo personal, estaba completamente enamorado de su esposa y todo bien con él, pero a nivel político las cosas no le fueron bien. Desde el principio él fue muy impopular y nunca supo controlar el gobierno, que no era totalmente su culpa porque hay que decir que en ese momento los nobles tenían demasiado poder y fue por eso que Lituania y Polonia cayeron en una anarquía, lo que aprovechó muy bien Rusia, que en ese tiempo estaba gobernada por Catalina la Grande, quien rápidamente se apoderó de Polonia y Lituania y evitó que los hijos de Augusto pudieran heredar la corona. En cambio, Catalina colocó a su examante Stanislao Poniatowski en el trono, quien tomó posesión del trono de la Mancomunidad en septiembre de 1764. Pero, sorpresivamente yendo en contra de los deseos de Catalina, Stanislao comenzó una lucha por empoderar la Mancomunidad, lo que le molestó a Prusia, Rusia y a Austria, quienes querían mantener débil a la Mancomunidad. Y aunque de verdad Stanislao intentó impulsar el arte, la milicia y la economía, al final su reinado fracasó y sin más opciones abdicó la corona en noviembre de 1795. Pasó los últimos años de vida como cautivo. Nunca se casó ni tuvo hijos legítimos. En ese punto la mancomunidad estaba en un declive total y se decidió que lo mejor era romper para siempre la unión que un día habían tenido Polonia y Lituania. El territorio se dividió en 3 etapas por el Imperio ruso, el Reino alemán y la monarquía austriaca. La mayor parte del territorio lituano pasó a formar parte del Imperio ruso. Se intentaron levantamientos entre los años 1831 y 1863, el más importante de los cuales lo protagonizaron los campesinos y, como dato curioso, lo lideró una mujer llamada Emilia Plater. Pero esos levantamientos solo causaron que Rusia impusiera normas más severas a Lituania. Sin embargo, eso no duró para siempre, como tampoco lo hizo el Imperio ruso. Y después de la Revolución Rusa de 1917, algunos países importantes, como Alemania, reconocieron formalmente a Lituania como un país independiente. Pero el país había sido ocupado por tropas alemanas desde la Primera Guerra Mundial, y el Consejo Lituano que se había establecido para el gobierno no tenía ningún poder real. En realidad, los alemanes lo controlaban todo. Fue por eso que algunos lituanos pensaron que crear una monarquía constitucional podría ayudar mucho a Lituania, ya que era algo que estaban haciendo algunos otros países, y sobre todo porque esperaban que el monarca pudiera pelear por la independencia. Inicialmente, los alemanes querían que la corona se le ofreciera al emperador Guillermo II de Alemania, que también era rey de Prusia, pero al final el Consejo Lituano se inclinó por el duque Guillermo de Urach, quien era católico romano, la religión dominante en Lituania, pero además era un líder militar destacado y era noble con muy buena ascendencia, aunque no estaba en ninguna línea de sucesión, lo que facilitaba las cosas porque así él no tenía que renunciar a nada. Entonces se hizo un acuerdo formal. A cambio de la corona, a Guillermo se le pidieron 3 cosas: proteger la independencia, proteger la integridad territorial de Lituania y perseverar la tolerancia religiosa. El duque Guillermo aceptó de inmediato, y así se convertiría en el segundo rey de Lituania. Por eso el consejo le recomendó que tomara el nombre de Mindaugas II, y de hecho se pretendía que él gobernara casi al estilo medieval. Tendría mucho poder, aunque tendría que respetar la constitución. Guillermo permaneció lejos de Lituania preparándose para su nuevo papel, estudiando el idioma, la historia y la cultura de su nuevo país. Sin embargo, en Lituania muchos se mostraron abiertamente en contra de la monarquía, y el país se dividió muy rápido. Encima, los alemanes no aprobaron al nuevo rey. Pero lo más importante es que las cosas estaban cambiando muy rápido. En ese punto, Alemania estaba perdiendo la guerra. Muchos reinos estaban colapsando y parecía que la monarquía había dejado de ser el mejor sistema de gobierno. Así que Lituania optó por un camino distinto. Formalmente, el Consejo decidió no seguir adelante con el proyecto monárquico, ante lo cual, el duque Guillermo, que ni siquiera había llegado a Lituania, indicó que estaba dispuesto a abdicar el trono, lo cual hizo, aunque nunca había tomado posesión de él realmente.
Después pasaron muchas cosas. Lituania estuvo bajo el control de Rusia, pero ya es independiente y actualmente es una república. Y pues hasta aquí queda lo que es la historia monárquica de Lituania, que sí es compleja, sobre todo porque tengamos en cuenta que Lituania como tal solo tuvo un monarca, que eso ahorita lo vamos a ver, cuya descendencia no puede ser rastreada porque además a Mindaugas le mataron a sus hijos, entonces pues ahí no hay nada más que explorar. Y durante el tiempo que estuvo en la mancomunidad, que estuvo unido a Polonia, pues realmente la monarquía fue electiva durante la mayor parte. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta que durante el reinado del último monarca propiamente que se eligió, que fue Augustus III, no el hombre que puso Catalina la Grande, sino el que había sido elegido porque era noble tanto de Polonia como de Lituania, pues la idea que se tenía durante su gobierno era que su familia ya quedara como una dinastía y que ya quedaran instaurados, que ya no se dieran más elecciones, porque además la nobleza estaba tomando mucha ventaja de eso. Claro que ese proyecto se ve interrumpido por lo que ya les conté, pero aquí vamos a seguir lo que pasó con la descendencia de Augustus, que además nos va a llevar a un lugar muy interesante. Desde luego que sus hijos fueron privados de los títulos tanto de Polonia como de Lituania, pero aún así tenían algunos títulos interesantes como electores de Sajonia y así. Aquí tenemos a su hijo mayor, Cristian, que de hecho murió semanas después de su padre. Vamos siguiendo a sus descendientes, a los que tuvieron hijos legítimos. Aquí está Maximiliano, que de hecho fue príncipe heredero de Sajonia. Aquí vamos a ir con Juan, que ya fue rey de Sajonia. Llegamos a Jorge, rey de Sajonia. Y aquí tenemos a quien fuera el último rey de Sajonia, Federico Augusto III. Qué dato curioso, Federico Augusto se casó con la archiduquesa Luisa de Austria, pero ellos se divorciaron en el año 1903 porque resulta que se dice que ella estaba teniendo amoríos, aunque otros dicen que no, que en realidad la familia real estaba celosa de su popularidad, pero no sabemos, aparentemente ella estaba embarazada y no está claro de quién era esa niña, y como había muchas dudas respecto a la paternidad, su suegro la amenazó con meterla a un manicomio, así que ella huyó y pues su matrimonio se rompió de forma definitiva. Pero pues a pesar de todo, ella y su esposo ya habían tenido hijos, que aquí se los voy a dejar. Fueron 3 los hijos que tuvieron, el primero no tuvo descendencia. En el segundo es donde podemos encontrar lo que era la línea patrilineal principal. No voy a entrar en muchos detalles de Sajonia porque eso ya se los expliqué en otro video. Nada más pues para que vean que de alguna forma esta línea también era la línea que tenía Augustus III, quienes hubieran gobernado si se hubiera seguido la idea de instaurar esta dinastía. Y pues en este caso aquí vemos que tenemos una situación porque por una parte tenemos estos descendientes que vienen de la línea mayor pero a través de una mujer de Ana de Sajonia, por lo que si nosotros obedecemos no exclusivamente la línea de los varones, pues tendríamos que irnos hasta el tercer hijo, que fue el príncipe Ernesto Enrique, y de aquí seguirlos hasta encontrar esta parte de la familia, que realmente ellos tienen más que ver con lo que es Sajonia, no se meten tanto en lo que es Lituania y Polonia, pero pues igual es una opción que yo les quería dar a conocer. Y bueno, pues una vez que ya quitamos esta posibilidad, pasemos ahora a lo que fue la última etapa o este intento minúsculo por crear una monarquía. Aquí vamos a encontrar a los candidatos o al pretendiente actual. Aquí primero les voy a presentar a Guillermo, que hubiera sido el rey de Lituania. Él pertenecía a una rama morganática de la Casa Real de Württemberg, pero resulta que por vía materna legítima, él era nada más y nada menos que descendiente de la realeza de Mónaco. De hecho, tenía derecho a ese trono, pero bueno, al final eso tampoco se dio. Él estuvo casado desde el año 1892 con la duquesa Amalia de Baviera, que era sobrina de la emperatriz Isabel de Austria, pero que además, escuchen bien, era descendiente directa de una princesa lituana llamada Ludwika. Así que por parte de ella es que había ascendencia con la dinastía de Lituania. Ellos tuvieron un total de 9 hijos, y pues desde luego que destaca el mayor de los hijos, que fue presumiblemente príncipe heredero de Lituania, y él fue Guillermo de Orange, quien, dato curioso, fue director de Mercedes-Benz. Sin embargo, tuvo disputas con su padre, porque en el año 1928 él se casó morganáticamente. Esto hizo que perdiera derecho al ducado de Urach y al condado de Württemberg. Además, tampoco fue considerado jefe de la familia. Todo eso pasó a su hermano menor Jero en el año 1928, quien hizo una carrera militar, pero en junio de 1940 se casó con la condesa Gabriel. Este matrimonio no tuvo hijos y él murió en el año 1981.
Entonces su sobrino llamado Ansel le sucedió en el ducado, pero él también se casó morganáticamente, cediendo los títulos a su hermano menor, el actual duque Guillermo Alberto, que tiene 66 años, es un ingeniero y conserva algunas propiedades de la familia, incluyendo un castillo en Liechtenstein, que por cierto está abierto al público. Él está casado con Karen von Trips, quien es miembro de una familia noble de Limburgo. Sin embargo, algunos miembros de la familia alegaron que ese matrimonio también era morganático porque Karen no es propiamente de la nobleza, y por eso algunos consideran que la jefatura de la casa, los títulos y el reclamo al inexistente trono de Lituania debería pertenecer a su hermano menor Íñigo, quien se casó con la baronesa Daniela von Hund. Cabe aclarar que esos títulos pues ya no existen desde la caída del Imperio Alemán, pero la jefatura de la casa, lo que representa a un nivel sentimental, pues sí, podría decirse que eso sí está ahí, pero no está en una disputa como tal, porque ni Íñigo ni Guillermo tienen un problema. De hecho, ellos acordaron que podían dividirse las cosas. Guillermo va a seguir siendo jefe de la casa Urach en Alemania, mientras que Íñigo va a ser jefe de la casa Urach en Lituania y por ende todo lo que tiene que ver con Lituania. Esto porque Íñigo realmente tiene un interés. Él tiene 61 años y es muy participativo en el reclamo a Lituania, no en una forma agresiva y mala, sino que sí le gusta participar. Él, por ejemplo, visita el país desde el año 2009, se reúne con monárquicos, quienes lo consideran a él como legítimo pretendiente al trono. Él, además de que habla alemán, inglés, también está aprendiendo lituano, está muy interesado en la historia y la cultura de ese país, y él incluso ha ofrecido pláticas y siempre que le preguntan sobre el trono o sobre esta posibilidad de ser rey de Lituania, él dice que estaría feliz y más que dispuesto a servir al pueblo de Lituania, pero siempre y cuando ellos lo quieran, que no hay un proyecto muy serio, pero pues no sabemos, puede ser. Y realmente él se muestra como el candidato perfecto, no tiene un matrimonio adecuado, se comporta siempre como muy de la nobleza, es muy consciente de su historia y así. Y pues ahí está, ¿no? La historia de Lituania es curiosa porque fue una monarquía durante mucho, mucho tiempo, pero en circunstancias muy complicadas. Pero pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.